Amigos, y como todos los lunes tenemos este segmento dedicado a cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar gracias a las herramientas que nos presenta la programación neurolingüística. Con nosotros Leonardo Trecci. ¿Cómo están? Nuevamente Gracias, aquí. Leo. Te necesitaba en esta parte del programa. Claro que sí. El programa ha sido bastante fuerte el día de hoy, las Sí, noticias sí, de Venezuela, muy duro. de la inmigración muy fuerte. Pero en este momento vamos a hablar de cómo podemos dejar de procrastinar y también de sabotearnos en el proceso cuando existen conflictos de partes, ¿no? Que como que no logramos el resultado porque tenemos un conflicto interno. Asimismo, básicamente, bueno, no solo procrastinar, muchas otras cosas. El problema es cuando nos quedamos como sometidos en una indecisión que no nos permite avanzar. Es decir, tenemos dentro de nosotros mismos una polaridad. Entonces, por un Correcto. lado pensamos de una manera, por el otro lado pensamos de otra, y eso nos impide tomar una decisión y nos quedamos metidos en un lazo que nos perjudica. O Es sea, como que si no, fuéramos bipolar, ¿no? Que estamos ante una situación, por ejemplo, disfruto de hacer el programa, pero qué fuerte levantarse temprano. Y entonces empiezas a tener esa doble sensación con todo de... en la vida, mira, un ejemplo típico de eso es la gente que le gusta comer abundante y comer bien, pero le gusta también verse bien. Entonces, ¿qué hace? Pasa toda la vida haciendo dieta. Cuando Conozco a se ve gente bien así. en el espejo, empieza nuevamente a comer, engorda y vuelve nuevamente otra vez a hacer dieta y pasan toda la vida así porque una parte de esa persona le gusta comer bien en abundancia y otra parte le gusta verse bien físicamente. Y entonces ahí tienes dos partes que necesariamente hay que integrarlas. La integración de partes, estas dos, digamos, llamémoslas personalidades o estas dos personas que están dentro de nosotros, que piensan distinto, que creen en cosas distintas, los dos las hacen por darnos un beneficio, por hacerlo bien. Entonces, Correcto. el procedimiento de integración de partes, como se llama en PNL, se trata de reconciliar esas partes, o sea, de hacer que las dos partes se conozcan, se entiendan, se colaboren y se conviertan en una sola persona nuevamente. Muchas veces sucede que cuando estamos definitivamente en dos partes completamente distintas, no nos damos cuenta que eso está pasando. Entonces, lo principal es darnos cuenta que está sucediendo algo, ¿no? Cuando fui al entrenamiento de PNL, esta inmersión, hablaba en el caso de una joven que era muy buena estudiante, pero que al final no rendía para su examen. Y era porque la mamá le decía tanto, sin darse cuenta que se iba a quedar sola, que no quería que fuera a la universidad, que ella misma inconscientemente se autosaboteaba en ese examen final y no pasaba porque le daba como sentimiento con su mamá abandonarla. Entonces, Eso, eso puede ocurrir inconscientemente. eso también es una integración de partes. Muchas veces las partes en conflicto que están dentro de nosotros son originadas porque tenemos dentro de nosotros viviendo a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano y definitivamente hay que identificarlo para cambiarlo. Porque entonces, primero, cuando estamos en conflictos internos, se nos va la paz. Estamos Correcto. sumamente siempre intranquilos. Mira, un ejemplo típico también de integración de partes, son, bueno, que se parece, yo lo había conversado contigo en el primer programa, si mal no me recuerdo, que son las personas que quieren ayudar a las otras Sí, personas, las ambulancias. las ambulancias, que disfrutan ayudando a los demás, pero tienen otra parte dentro de sí que siente que se aprovechan de ellos. Sí. Entonces ayudan y llega un momento que explotan y bueno, todo el mundo se aprovecha de mí, tal, y resulta que pasan esa rabia y al Y día vuelven a caer en siguiente lo mismo. vuelven otra vez a hacer lo mismo. Hay un conflicto de partes, entonces de alguna manera esas dos partes tienen que integrarse y ver cómo me beneficia ayudar a las otras personas, cómo me beneficia no permitir que las otras personas se aprovechen de mí y unirlas e integrar esas partes para hacer una sola parte. ¿Cómo se da la integración de partes a través de la PNL? Mira, es un ejercicio que se hace con un coach, Ujú. pero es importante que todos entiendan que todos tenemos esto, ¿no? Esto no es ninguna Claro. enfermedad ni nada. Ujú. Siempre dentro de nosotros tenemos de alguna manera esa polaridad. Lo importante es que nosotros sepamos, o seamos conscientes de que estamos viviendo esa polaridad. El ejercicio de PNL es muy sencillo. La persona, junto con un coach, de hecho, bueno, ya cuando tienes un poco de experiencia lo puedes hacer incluso tú mismo. Cierras los ojos e identificas cuáles son esas dos partes que están en conflictos, ¿no? Ujú. Entonces lo haces con las palmas así, ¿no? Con las palmas hacia arriba, cierras los ojos, identificas cuáles son esas partes que están en conflicto y empiezas por una, ¿no?
colocas en la palma de la mano, le das como vida a esa parte que está dentro de ti, la conviertes en un objeto, el mismo cerebro te va a dar la forma de ese objeto y te lo va a poner en la mano y lo tienes que visualizar, saber si es liso, de qué forma tiene, si pesa o no pesa. O sea, haces un ejercicio mental donde tu cerebro te pone aquí una de las partes y luego de que la tienes plenamente identificada, dices, ¿cómo esta parte me ayuda? ¿Cómo esta parte realmente quiere lo mejor para mí? ¿No? Y luego vas con la segunda parte de la misma manera. En el ejercicio mental, cuando empiezas a reconciliar las partes, empiezas a decir, ¿cómo puede esta parte ayudar a esta parte? Mentalmente las manos se te van a empezar a unir. Sí, es como, ¿para qué y con qué propósito? ¿Para qué? Correcto. Claro, ¿para qué? ¿Por qué estás allí? ¿Cuál es el propósito? Siempre va a ser algo positivo. Una parte tuya que te traiga algo negativo no es realmente una parte que está en conflicto dentro de ti, porque las dos partes siempre van a luchar por tratar de darte algo bueno. Ya recordé, es que eso te hace transformar la energía en algo positivo. O sea, porque cuando tú dices para qué y con qué propósito, entonces tú lo transformas en algo positivo, ¿correcto? Claro, porque todo en la vida, todo lo que nos sucede, incluso las experiencias pasadas que podemos tener marcadas, muy marcadas o con pensamiento recurrente, como también lo hemos hablado, han dejado algo positivo en nuestra vida. Cuando nosotros le cambiamos y hacemos el switch mental a cualquiera de las experiencias, lo mismo pasa con las partes en conflicto, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a mejorar las cuestiones de nuestra vida y eso va a evitar que dejemos, digamos, va a hacer que dejemos de procrastinar. Porque la mayoría de las cosas que suceden, por ejemplo, eso que hablabas tú de la muchacha del examen, eso pasa también con las personas que tienen todo el potencial para ser exitosos y no dan el paso más allá, porque tienen una parte en conflicto dentro de sí mismos que les dice que, por ejemplo, si son exitosos se van a quedar solos. Es O muy, sea, es eso muy también tiene común que en ver con la... las falsas creencias. Claro, es muy común en las culturas machistas, por ejemplo, que las mamás a veces le dicen a las hijas que no sean, que no pueden ser tan exitosas porque ningún hombre va a querer una mujer que sea exitosa. Eso, O que eso pasa compite mucho. con él. O que compita con Sí, él. Cosas peores como que se sumisa, todo ese tipo de sí. cosas. Entonces tienes, por un lado, una creencia que te empuja a hacer algo y por el otro lado tienes todas las ganas de ser exitosa, eres brillante. Entonces esas partes compiten y nunca llegas a nada. Porque lo primordial para identificar si tenemos partes en conflicto dentro de nosotros mismos es que no haces nada. O sea, la decisión no se toma, la situación se bloquea o estás con el péndulo, que es el que hablamos de que engordas, adelgazas, porque vas y vienes, es un péndulo para poder complacer a las dos partes. Entonces, es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestras partes en conflicto y que hagamos ese ejercicio completo hasta que lo integremos, lo cerremos y lo llevemos. O sea, es un ejercicio que se hace con un coach, pero quería hablar de esto porque es muy importante que identifiquemos qué nos puede estar sucediendo para poder solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba que en mi caso, mi mamá pues nos transmitió unas creencias un poco limitantes con respecto al manejo del dinero. Entonces, allí tú entiendes y dices, oye, si yo produzco, ¿por qué no tengo esta capacidad de ahorro? Y tiene que ver con esas creencias. Claro, hay esa pregunta, ese conflicto que tienes interno, una parte tuya te dice ahorra y la otra parte tuya te puede decir que Que la el dinero es malo. abundancia, que el dinero es malo y lo botas o lo Correcto. malgastas o al revés, hay que dejar que el dinero fluya, que también es una creencia que de alguna manera hace que tampoco ahorres. No necesariamente, por supuesto, tienes que ahorrar. Acuérdate que esto se trata, a lo mejor es invertir. No sé si me entiendes. O sea, no, Correcto. no quiere decir, no quiero tampoco decir que ahorrar es bueno o malo, nada de eso. Simplemente son situaciones que internamente te generen conflicto. En la casa, por ejemplo, cosas que tienen que ver con una decisión importante de una oferta de trabajo, una oferta laboral, que tú tengas una creencia en tu mente que si, por ejemplo, te vas para otro país a trabajar, como le ha sucedido a mucha gente, te va a ir mal porque es empezar de cero. Entonces tienes de un lado la creencia de quiero tener amigos, quiero estar con mi familia, quiero seguir como estoy porque estoy cómodo como estoy, pero necesito también del otro lado tener éxito, me están ofreciendo un buen cargo en una empresa, voy a ganar mejor, entonces quedas allí en ese stand-by, quedas bloqueado completamente y no te permite tomar la decisión. Entonces puede ser que no respondas
Claro. También sucede con los negocios. Si tienes una empresa, un cliente que a lo mejor te dé un poco de miedo porque es un cliente muy grande y sientas que tu empresa no está preparado para atenderlo por un lado, pero por el otro lado sabes que tienes todo el conocimiento y la experticia para atender ese cliente. Entonces entras en conflicto y empiezas tú mismo digamos, a meterte el pie, ¿no? Claro, Leo, en tu caso que atiendes a emprendedores, ¿cuáles son esas principales limitantes o esos conflictos que tienen los emprendedores para desarrollar sus negocios? Bueno, yo creo que el principal es que no creen en ellos mismos. O sea, ellos saben que son inteligentes, saben que a todo lo que han llegado, saben lo que han conseguido, entienden bien su producto, pero por el otro lado tienen, digamos, ese síndrome del impostor que les dice, Sí, que no soy tú no suficiente. soy suficiente, van a creer que, o sea, la gente piensa que yo soy una estafa. Entonces, esos son también dos personas que tienes adentro y que de alguna manera hay que integrarlas. Lo importante aquí es integrarlas, porque como los dos están allí para ayudarte, cuando los integras empiezas a ver la vida de otra manera y eso te permite tomar las decisiones correctas, ¿no? De todas formas, los invito a que ingresen en Google y ahí van a poder ver, pongan integración de partes y van a poder ver videos, van a poder ver artículos sobre cómo se integran las partes en el PNL, ¿no? Además que a nivel personal es muy sanador, es muy terapéutico este proceso de integración de partes. Cuando lo aprendiste en la inmersión, ¿qué fue lo primero que cambiaste? Creo que está muy relacionado con el tema del emprendimiento. Una de las, bueno, por ejemplo, una de las principales cosas que yo vivía y que sé que a muchos les pasa lo mismo, es que cuando somos personas demasiado ocupadas, tenemos constantemente un conflicto interno con el tiempo. Correcto. Entonces, por un lado, tenemos a la persona que quiere seguir avanzando y seguir recibiendo trabajo y seguir consiguiendo proyectos y seguir ayudando. Y por el otro lado, tienes a esa persona miedosa que te dice, no te va a dar tiempo de nada. Entonces vives en una angustia constante porque te sigues comprometiendo con cosas, pero no tienes control de tu tiempo. Entonces eso no te permite organizar una agenda. Y al final la solución es organizar una agenda. Es tratar de buscar cómo Realista, organizarse. Claro, realista. claro, pero no lo ves. Claro. El tema cuando estás en conflicto es que tú no ves una solución, sino que entras como en un infinito donde estás constantemente dando vueltas sobre el problema, pero no consigues cómo solucionarlo. Y para mí fue muy revelador entender cuando la gente es in y la otra es throw. La persona que se queda en el conflicto. La persona que llega tarde a todo y la persona que es muy puntual, ¿no? Que es Bueno, que la puntualidad es otra. eso me costó mucho porque tengo gente a mi alrededor que son muy impuntuales, los venezolanos tendemos a ser muy impuntuales y Ujú. para mí el tiempo es prioritario. Es decir, si acordamos una hora para vernos, para mí es importante cumplir eso porque respeto tu tiempo. Pero hay personas que no, y llegan 45 minutos tarde. Yo Entonces, soy igual, o sea, con respecto al tiempo, que me gusta ser muy puntual. Sin embargo, correcto. es parte también de la cultura o de la creencia. Por ejemplo, eso es una creencia limitante. Los venezolanos somos impuntuales. Y pareciera que el cerebro, que para de alguna manera reafirmarnos ese hecho, lo hacemos a propósito. O sea, en verdad. O sea, es como una manera de ¿Qué dices tú excusarnos. primero? Te invitan en Estados Unidos, no sé si ustedes saben, para todas las comunidades que nos ven, aquí te dicen que una fiesta es de 7 a 9 y la fiesta es de 7 a 9. Correcto. O sea, se empieza a las 7 y se Y, acaba a las y 9. El así, venezolano puntual. es, si la fiesta empieza a las 7, hay que llegar a las 9. Porque ¿qué vas a hacer tú desde las 7? Porque vas a llegar de primero. Sí, Entonces es es como una verdad. lucha por llegar tarde porque pareciera que no fuera, que Bien visto. es al revés, bien visto, llegar de primer chicharrón, como necesitamos hacer el Sí. primer chicharrón, vamos a llegar a freír los pequeños. Todo eso son creencias limitantes que además no, digamos, si estás en el mercado aquí en los Estados Unidos trabajando, es terrible eso, es terrible porque aquí la gente es muy ocupada y si Sí. pone un espacio de tiempo para ti, hay que cumplirlo. Igual que te suspendan una reunión 5 minutos antes. O sea, aquí todo se hace muy planificado. Entonces, de alguna manera, seguimos teniendo partes en conflicto, creencias dentro de nosotros que se convierten en personalidades y nos hacen tener polaridades o cosas totalmente opuestas, antagónicas. Si no hay antagonismo, no se necesita integración de partes. O sea, pero sí, pero cuando estamos metidos en un proceso, en una situación de la que nos cuesta salir y nos cuesta ver qué es lo que está pasando, definitivamente tenemos que cerrar los ojos y pensar, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué no puedo tomar la decisión? Y te vas a dar cuenta que tienes dentro de ti dos personas. Una persona que quiere, Sí. que le gusta lo que está haciendo, que le gusta el trabajo, como tú me decías, no, con el tema de pararse temprano.
intégralos y te aseguro que vas a decir, bueno, pero estar parada de temprano seguramente me va a traer algún beneficio. Y entonces te das cuenta de que la parte que te motiva y que quiere ir al trabajo y que le gusta lo que está haciendo, definitivamente va a ser la que va a tener la preponderancia en la decisión que vas a tomar. También hablaban de que se entra en conflicto cuando atentamos con nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, para una persona que es importante no mentir, siempre decir la verdad, cuando el sistema le pide hacer mentiritas blancas, esa persona entra en conflicto porque siente que va en contra de sus propios valores. Claro, ahí estás entrando en conflicto, pero no estás entrando en conflicto contigo mismo. O sea, si el sistema de alguna manera te obliga a hacer esas mentiritas blancas, definitivamente lo que estás es actuando en contra de tu voluntad, cosa que es también muy negativa para nosotros. No nos damos cuenta, pero va dejando marcas de situaciones en nuestro cerebro que se hacen cada vez más repetitivas. ¿Por qué? Porque nuestros valores internos van a traernos a colación siempre eso para que no lo vuelvas a hacer. También hay Entonces, personas que son mentirosas por naturaleza, son mitómanas, ¿no? bueno, sí, Y también eso las ya descubrimos en el proceso. sí, bueno, eso ya es una enfermedad que bueno, que ahí no me quiero meter, pero sí, también hay personas que de alguna manera viven a base de mentiras, ¿no? Pero eso ya es otra cosa que hay que atenderla Sí, ya con una consulta profunda, con con una varias consulta, sesiones. con varias sesiones y a lo mejor no con un coach de PNL, sino ya, porque generalmente estas personas que tienen esta enfermedad se convierten en estafadores, o sea, se desarrolla algo que hay que atenderlo ya clínicamente, ¿no? Sí, ¿cuáles han sido los casos de integración de partes que tú has visto mejores resultados con tus clientes? Todos los casos de integración de partes son positivos, todos. Sobre todo, el miedo al éxito es una de las principales razones que hace que los emprendedores no den un paso más allá. No lo saben, porque por lo general tú dices, ¿quién va a tenerle miedo al éxito? Pues la mayoría de las personas le tenemos miedo al O éxito. sea, eso ocurre a Visualizamos, nivel inconsciente. claro, todo ocurre a nivel inconsciente. O sea, visualizamos algo que nos llena, que a donde queremos llegar, un estado que queremos conseguir del estado actual, como se dice en PNL, cuál es tu estado actual y cuál va a ser tu estado, o sea, Deseado. deseado, cómo lo visualizas. Pero en ese camino empiezan a salir esos mostricos que también le llaman la loca de la casa, y empieza a meterte imágenes, olores, o sea, todo lo que sea necesario para impedirte que llegues allá, porque bueno, lo tienes allí de alguna manera tu inconsciente siempre va a tratar de hacer eso porque el cerebro funciona de esa manera para protegernos. Entonces, lo importante es vencerlo, lo importante es uno ser consciente de que eso va a pasar, lo importante es que uno sepa que tengo una parte que quiere ser exitosa y que está preparada para ser exitosa y una parte que no me deja avanzar, sobre todo, por ejemplo, con los hijos, este problema de los niños, los jóvenes que pasan una eternidad en la universidad Y nunca se y no graduó. se terminan de graduar. Estos son partes que de alguna manera hay que integrar, porque seguramente va a haber una razón por la cual te saboteas para que te quedes allí. Por eso, como tú dices, no pasa el examen. Entonces, justamente hay ejercicios que he visto donde, por ejemplo, la persona no se quería terminar de graduar porque una parte de ellos amaba la libertad de estar Estudiante. de ser estudiante y no quería el compromiso de ser un profesional. Y la otra parte quería ser un profesional y entonces decía, no entiendo por qué no paso el examen. Porque no es una decisión que tú tomas a la ligera de no pasarla. Es que te metes en esa conducta, en ese escenario y no te sales de ahí porque no estás integrado. También veíamos un caso que me impresionó mucho de una joven que tenía tendencia de pensamientos intromisorios, por no decir la otra palabra. Ujú. Una joven que tenía un cuadro de depresión y llegó un momento que el psicólogo le preguntaba o el coach, ¿y por qué no avanzas? O sea, ¿por qué no, si tienes todas las herramientas, por qué no sales de este proceso? Y decía que era que quería llamar la atención de su familia, de su esposo y de su mamá, que la atendían, la consentían, le brindaban atención, ayuda, apoyo. Y para ella estaba en ese conflicto, ¿no? Entre si permanezco o no, porque me da una ganancia estar en este estado. Entonces, Claro, una parte de ella correcto. necesitaba el amor, la comprensión que le daba su familia y la otra parte quería salir de eso. Entonces te quedas o sea, te quedas en un escenario depresivo porque no logras salir adelante, porque esa parte que está en conflicto necesita del amor de sus seres queridos, necesita la comprensión, necesita todo eso, y la otra parte, aunque quiera salir, no va a poder, porque hasta que no estés integrado no hay forma de salir, porque seguramente cuando los dos lados se reconcilien, esta parte le va a decir a esta, mira,
tú puedes conseguir el amor de tus seres queridos de una manera positiva, sin llamar la atención, sin estar dentro del cuadro depresivo y avanzas y evoluciones. Leo, nos hablaban de que las mejores decisiones son las que tienen que ver con nuestra frecuencia cardíaca cuando estamos en un estado de relajación. ¿Para eso recomiendan la meditación? La meditación, la respiración, es totalmente cierto cuando te dices, no tomes decisiones apresuradas. Cuando uno está pasando, por ejemplo, por una molestia, por un problema que la acaba de recibir y todavía no lo entiende bien, que toma esas decisiones y después se arrepiente. O asume las cosas desde una postura que no debería haberla asumido y después se arrepiente. Por eso siempre recomiendan esperar a que, digamos, a que se enfríe un poco, pero realmente no es enfriarse, realmente es entender qué es lo que está pasando. Miren, si nosotros somos conscientes de todo lo que nos sucede y aprendemos, como les he dicho muchas veces, a disociarnos del problema, no a estar asociados, todas las decisiones que se toman estando asociados a algo terminan siendo negativas. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces, si estás asociado con un problema y tienes rabia, vas a tomar una decisión basada en la rabia. También puede suceder al revés. A mucha gente la estafan porque se asocian demasiado con la persona que te estafa. O sea, se asocian, le generan una emoción con la que se siente bien, con la que se siente a gusto y cuando se dan cuenta ya están completamente estafados, ¿no? Sí, Es porque están asociados totalmente. a las decisiones, sobre todo si te piden una persona que te pida prestado, asociado a un sentimiento de amor, por ejemplo, o de amistad. Tú estás asociado a eso y no ves más allá de ese sentimiento. Ahora, si lo piensas bien, dices, internamente con tu integración de parte, dices, me voy yo mismo, me va a pasar algo si yo agarro ese dinero que he ahorrado toda mi vida y se la presto a esta persona. Es correcto lo que estoy haciendo. Cuando empiezas a ver las cosas disociadas de otro punto de vista, también tomas mejores decisiones. Sí, es lo que llaman pensar con cabeza fría, ¿no? Pensar con cabeza fría. También en ese proceso en el que sentimos que somos bipolares, escuchamos voces. Por un lado, dicen que existe el cordero y el lobo en cada uno de nosotros. Por un lado el bueno, por el otro lado el malo. ¿Qué tan importante es la asesoría, la guía de un coach, alguien que te vaya llevando por el proceso? Porque a veces nosotros mismos no estamos en capacidad de determinar cuáles son nuestros Yo creo que es conflictos. fundamental. Todos necesitamos a alguien que en algún momento nos coachee, que nos ayude a entender que tenemos estas dos partes. No es ni bueno ni malo, Marjorie. Dentro de nosotros no debería, o sea, a menos que sea una persona mala por naturaleza, o sea, una persona, no sé, que te haya de alguna manera la vida llevado a hacer cosas muy malas, por las personas que no lo somos, o sea, que de alguna manera tratamos de ir por la vida haciendo lo mejor posible, no es que tenemos un malo y un bueno adentro, es que tenemos dos partes que están en conflicto y que las dos quieren hacer algo por nosotros. Somos nosotros mismos, ¿no? La gente dirá, pero esto está loco, ¿de qué están hablando esta gente? No, somos nosotros. Somos Pero con los nosotros dos lados, mismos, el conflicto. claro, con creencias distintas, creencias opuestas. Ahí es donde se genera el conflicto. Tengo las dos creencias dentro de mí, como tú decías, mentir es malo, pero a veces te dicen una mentirilla blanca no le hace daño a nadie. Entonces tienes ese Disyuntiva. conflicto y esa disyuntiva, esas dos partes dentro de ti, luchando, y entonces empiezas a cometer y hacer cosas que no se deberían hacer. ¿Quién gana, el lobo o el cordero? Yo creo que ninguno de los dos. Cada uno tiene una preponderancia en determinado momento, ¿correcto? Cada uno tiene una preponderancia y la verdad es que lo importante es a quién uno alimente. Tú tienes un lobo y un cordero, pero si tú alimentas al lobo y estás alimentando al lobo y estás alimentando al lobo, ¿quién crees que va a ganar? El lobo. El lobo. Entonces, ¿qué hay que alimentar? El cordero. O sea, hay que alimentarnos a nosotros mismos realmente, porque hay que integrarlos. Si tú cometes siempre decisiones incorrectas y ese es tu lobo, digamos que eres una persona que no atina, y dice, oye, pero qué persona tan buena para tomar decisiones malas. Que hay mucha gente que es así, ¿no? Y uno dice, pero no entiendo por qué. Bueno, porque pasas la vida alimentando al lobo. Entonces, y empiezas a culpar a todo el mundo de tus problemas, ¿no? Y realmente los problemas nos generamos nosotros mismos, ¿no? La vida que nosotros vivimos y la que decidimos vivir es la vida que nosotros mismos nos planteamos para nosotros. Eso de que el mundo está en contra mía, conspira, la víctima. O sea, no. victimismo. El victimismo hay que sacarlo definitivamente de nuestro sistema y empezar a alimentar no al lobo ni al cordero, empezar a alimentar a nuestro cerebro
a nuestra mente para que sea el instrumento de nuestro éxito para llegar al estado que queremos. Porque definitivamente tenemos una tecnología infinita, increíble, que es nuestro cerebro, igual nuestro cuerpo, nuestra comunicación. Cada uno de nosotros somos unas máquinas perfectas y nosotros podemos, si nosotros le damos entrenamiento a ese cerebro y si tomamos la decisión digamos, de alimentarnos a nuestro cerebro, de alimentarnos, de conocer cómo se hacen estas técnicas, de ver este tipo de programas, de estudiar, de hacer coaching, a los que les guste empezar a estudiar lo que son las técnicas del PNL, van a poder lograr cosas maravillosas. Mire, y te lo digo porque a mí me ha pasado, bueno, ya tú también lo hiciste, yo te convencí de que lo hiciera. No, y de verdad ha sido el mejor regalo que he podido darme. Después me gustaría que habláramos acerca de la capacidad de información que puede nuestro cerebro procesar, cómo aprender a ser más selectivos en lo que escuchamos, en lo que vemos, porque donde centramos la energía, eso es lo que crece. Donde está el foco, es hacia donde vas. Así es. Y tenemos una capacidad pequeñita de recibir lo que pasa en nuestro entorno. Por eso es que dicen el mapa no es el territorio. Porque realmente lo que está sucediendo, que tú crees que está sucediendo, es tu mapa, en tu cerebro, lo que captó y lo que pudo captar, pero realmente no es la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. Está allí, pero nadie la tiene. Así es. Entonces es importante, como te digo, entender eso y cambiarlo. Eso lo podemos hablar en el próximo programa porque ya nos están jalando las orejas a nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estábamos conversando con Leonardo Trecci, especialista en PNL, sobre estos temas que nos interesan tanto para poder crecer y avanzar como seres humanos. Les esperamos este martes en una próxima edición. Mañana vamos a estar hablando con Daniela Moscarella, una mujer increíble, colombiana, exitosísima, que nos va a hablar un poco de cómo construir empresas saludables, con finanzas, va a hablar sobre su método Lean. Además, no se lo pierdan mañana en Negocios y Marcas, va a estar muy bueno. En Negocios y Marcas. Y le esperamos mañana en Buenos Días a primera hora. Feliz día para todos.